Bien, había hecho la presentación con respecto a Brasil y esta cuestión de si había alguna esperanza con respecto a revertir esto. Digo, ¿qué te pasa a vos cuando ves todo esto que sucede? Mira, entiendo que esperanza siempre está, va a ir acompañada siempre por el trabajo de cada país, dentro de cada país y cómo ve la situación del crimen transnacional organizado. Para tener esa esperanza que decís vos, lo interesante es que haya políticas comunes en los países para poder trabajar sobre esta temática. Vos presentaste la problemática que hay ahora en Brasil, que no es una problemática nueva, que es un tema que hay que tener en cuenta primero, el formato que tiene Brasil, ¿no? Nosotros siempre eh, a veces comparamos y es algo que no podemos comparar con un país que tiene más de 200 millones de habitantes, limita con 10 países. En Sudamérica solamente no limita con Ecuador y Chile, después limita con todos los países, el resto de los países. Ocupa un 47% del territorio de Sudamérica y dentro de esos países que limita, limita con países que son productores de droga, como ser, bueno, Perú, Bolivia, Colombia, Paraguay, y entonces tiene una visión totalmente diferente a la que podemos tener nosotros, ¿no es cierto? No sé si se entiende la visión que quiero hacer ver, que quiero hacer notar sobre Brasil en sí. Sí, 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 total. Digo, cuando en los medios estuvo haciendo esa comparación era completamente errónea. Digo, entendiendo justamente esta diferencia de población, de territorio, incluso cuando lo que se me venía a la cabeza estaba nombrando muchos cárteles y en Argentina no hay tanto similar, ¿no? No, ten en cuenta que acá, o sea, se ha mencionado durante toda la semana los dos grupos antagónicos, de las dos organizaciones criminales antagónicas en Brasil, el primer comando de la capital, el comando Vermelho, pero hay otros grupos que también operan dentro de Brasil y también operan con grupos vecinos de otros países, dígase Venezuela, dígase Ecuador, y eso nosotros en Argentina podemos tener células de estos grupos, pero como salió en las noticias también, no ahora, sino ya hace un tiempo atrás, que gente relacionada a estos grupos criminales fueron detenidas aquí por el lavado de dinero de las actividades que ellos desarrollaban. Quizás estos grupos lo que ven en Argentina la posibilidad de hacer ese tipo de actividad, ¿no es cierto? El lavado de dinero por medio de distintos tipos de acciones. No quiere decir que no estén, sino que el tipo de delito que se comete relacionado a esas organizaciones quizás no sea directamente lo que vimos en estos momentos en las favelas de Río de Janeiro, ¿no es cierto? Sí, y te llevo a algo relacionado entre política y toda esta cuestión de la fuerza policial. Digo, ¿hasta qué punto esto termina siendo una cuestión de Estado o meramente policial, federal, pensando justamente en la cantidad de intereses que hay de un lado y del otro, con esta cuestión referida de la que se habla de bandos anti-Lula y esta cuestión bolsonarista? Bueno, eso es algo muy local de Brasil, lo de Lula y Bolsonaro. Nosotros desde Argentina podemos verlo, pero más que nada eso es algo de la política propia de Brasil, ¿no es cierto? Sí. Totalmente distinta al resto de los países. Pero eso no quita a que sea un problema de Estado desde el momento en que se está viendo si se las menciona a estos grupos como narcoterroristas, o sea, se le pone el mote del terrorismo en el medio. Entonces, sí o sí es una, digamos, una obligación del Estado de ocuparse de esta situación. ¿Por qué? Porque, como te dije al principio, el crimen transnacional organizado, si entre los estados no se ponen de acuerdo para combatirlo, el crimen transnacional organizado no reconoce fronteras, opera y ve las posibilidades de ir y de realizar sus acciones en donde puede. Entonces, es fundamental que los estados partes en este caso de Latinoamérica, de Sudamérica,
trabajan en conjunto sobre la temática. Entonces, más allá de una ideología, si se quiere tratar de combatir esto, sí o sí, tiene que haber acuerdos bilaterales, ya sea para la investigación, para tener en cuenta que esta gente comete distintos tipos de situaciones de delitos, ¿no? Sí. Desde la parte, o sea, uno solamente acá está viendo el tema de las drogas, de las armas, pero también se ocupan de todo lo que es delitos ambientales y Brasil, bueno, tiene una gran franja de la Amazonía donde tenés el tráfico de fauna, la tala ilegal, la minería ilegal, como pasa en otros países, el contrabando de combustible, la trata de personas, también esta gente todo se ocupa, y dentro de la trata tenés la explotación laboral, la sexual, tenés la reducción a la servidumbre, hay un montón de delitos que desde la fuerza de seguridad y desde los estados, si no hay un acuerdo bilateral o un acuerdo regional, es muy difícil hacer la investigación de esto y poder llegar a tener una inteligencia criminal de la problemática y poder desde esa manera dar buenos resultados para poder combatir este tipo de delitos, ¿no? Sí, y ¿cómo crees vos desde tu expertise que hay que tratar este tema? Digo, como una cuestión más de defensa o de seguridad, justamente llevado a esta cuestión del delito, del contrabando. No, 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 esto es meramente de seguridad. O sea, no sé si te referís a defensa, a que participen las fuerzas militares. Sí, No, esto es netamente de seguridad, es policial y ya te digo, y si las fuerzas policiales están bien entrenadas, instruidas en lo que es el crimen transnacional organizado, el trabajo se puede hacer. Pero una vez más te digo, es un trabajo en conjunto y no pasa por este tema, el tema de una ideología política o de un gobierno de turno. Son proyectos o trabajos que se tienen que hacer a largo plazo, aplicando políticas públicas en cada país, pero también relacionando a las problemáticas que puede haber en el país que tengo al lado, ¿no es cierto? Porque si no trabajo con mi país vecino para saber sus problemáticas y no compartimos información en forma segura, es muy difícil combatir este tipo de delitos. Ten en cuenta que las organizaciones criminales lo primero que buscan es corromper a los estados, corromper a los estados policiales, a los municipales. ¿Por qué? Porque si no corrompen no pueden operar. Entonces, bueno, también eso está como tarea dentro de los países a nivel político y a nivel social, eh, el ver la forma de no, no darle estas chances al crimen organizado, ¿no? bien, y si yo lo tengo que relacionar con Argentina, porque hablaste de tiempos y la cantidad de años que no depende de un gobierno, sino de una historia, te lo llevo a lo nacional justamente, digo, ¿puede llegar a pasar algo así en Argentina si siguen avanzando las economías ilegales y se pierde ese territorio en los barrios dentro de las fuerzas de seguridad? O sea, si no se hace un trabajo real sobre seguridad, que en sí las fuerzas de seguridad, más que nada, pues yo conozco el trabajo de Policía Federal Argentina, ¿no? Después las fuerzas de seguridad como Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeronáutica, tienen un entrenamiento sobre esta temática. Ten en cuenta que Argentina fue uno de los países pioneros que sancionó la ley de trata de personas en el 2008. Y desde ahí, por ejemplo, la temática de trata se viene perfeccionando y se viene trabajando de una manera muy profesional, ya sea desde lo policial como desde lo estatal, por medio del programa de rescate, por medio de diferentes organismos que tratan la materia. Y así con el tema de delitos ambientales. Entonces, yo entiendo que no ocurriría eso acá en Argentina por el grado de compromiso que toman tanto las fuerzas de seguridad como los distintos estamentos estatales. Eso no quiere decir que hay que seguir trabajando y más que nada el tema del control fronterizo, eso es vital, y el tema del control migratorio, porque ten en cuenta que hay organizaciones que se mueven con las
migraciones irregulares. Entonces, si no tenemos un verdadero control con nuestros países vecinos de esas migraciones, y no un control punitivo, sino un control para así poder detectar, si vienen junto con esas migraciones, estos tipos de, de personas que se instalan y empiezan a cometer todo tipo de acciones y distintos tipos de delitos que ocurren, como por ejemplo otra organización criminal que no es de Brasil, sino de Venezuela, como es el Tren de Aragua, ¿no? Que acompaña la migración venezolana, que dicho sea de paso, al día de hoy es una migración, una diáspora muy grande la que está ocurriendo en Latinoamérica, y que eso, o sea, tenemos al 2025 un promedio de unos 6.800.000 venezolanos que recorren Latinoamérica como migrantes y como refugiados. Bueno, esta organización eh, eh, acompaña esta migración, y por el país que pasa se instala y empiezan a cometer distintos tipos de delitos relacionados a lo que ya, a las actividades que venían haciendo ellos, pero también con el migrante. Lo victimiza, lo explota de diferente manera. Entonces, eso es lo que tenemos que ver desde Argentina respecto a frontera y a control migratorio, ¿no es cierto? Para poder ver qué situación nos puede venir desde el exterior. Ya tenemos situaciones de crimen organizado en Argentina, dígase como pasa en la provincia de Santa Fe, como puede pasar en el Gran Buenos Aires, que hay grupos, pero no son comparables a lo que estamos hablando de Brasil, ¿no? Bien, por si recién se están enganchando a esta edición de Énfasis Sutil, estamos hablando con Damián Franco, sí, un especialista en crimen organizado transnacional, ahondando en los conceptos referidos a todo lo que está sucediendo con Brasil y haciéndolo extensivo también a la región, ¿no? Porque recién nombrabas, Damián, al Tren de Aragua, y es uno de las organizaciones que mencionó Patricia Bullrich en su momento cuando se habló del triple femicidio, que ya parece que quedó lejos en el tiempo, digo, llevando a esa cuestión en general del Tren de Aragua, digo, qué importancia hay que darle a lo largo de, no sé, 10, 15 años, digo, si no se atiende todo eso, ¿en qué puede llegar a derivar dentro del país y dentro de la región? ¿Es comparable el Tren de Aragua con alguno de estos cárteles de Brasil? O sea, es comparable, por supuesto que el Tren de Aragua tiene, digamos, en antigüedad, no la misma antigüedad que el primer comando de la capital, que nació a principios de los 90 en Sao Paulo, o el comando Vermelo en los 70 en Río de Janeiro. El Tren de Aragua es más contemporáneo, entonces, eh, si se los puede detectar y combatir correctamente, no van a llegar a ser grupos organizados como estos dos que hay en Brasil, pero que tienen una organización ya la tienen. Ten en cuenta que estamos en el 2025 y el Tren de Aragua fácilmente desde el 2021, 2020 viene operando desde Venezuela. En teoría, antes estaban dentro de la cárcel del Tocorón, después el gobierno venezolano dijo de haberla desarticulado y todos sus líderes salieron de las cárceles o no se sabe dónde están, como Niño Guerrero. Bueno, ahora fue detenido en Colombia Larry Changa, que es otro de los líderes, pero Larry Changa, por ejemplo, estuvo mucho tiempo operando en Chile. Estuvo en el norte de Chile y llegó a Santiago a operar. Y bueno, y no se lo pudo detectar. Chile tuvo esa problemática, ya hace 3 años que tiene esta problemática el Tren de Aragua en el norte, y fue bajando esta situación. Y tengamos en cuenta que todas estas organizaciones operan desde los centros carcelarios, ya sea el primer comando de la capital, el comando Vermelo, el Tren de Aragua. eh, entonces, también tenemos que ver una política sobre el servicio penitenciario, cómo trabajar sobre las organizaciones criminales que operan desde las cárceles. Sí. Eso mismo está pasando o estuvo pasando desde hace rato en Ecuador, ¿no? Donde las distintas organizaciones operan desde los centros carcelarios de Ecuador. Y Ecuador actualmente, lamentablemente, es un país que está teniendo una tasa de homicidio a nivel criminal impresionante, o sea, tasa de homicidio grande, Sí. una situación de narcotráfico muy grande,
donde operan cárteles mexicanos, donde operan los propios organizaciones que antes eran mafias, ahora asociadas ya se consideran organizaciones criminales como los choneros, los chone killer, los tiguerones, los lobos. Hay varios grupos que también están operando en el Ecuador. Por eso te digo, es algo global que Sí, si no lo vemos desde esa forma, no vamos a entender cómo poder frenar eso dentro del país. bien, Sí, porque no es un país solo el que tiene esta problemática. ok. Y para despedirte ya, dándole un poco un tinte un poco más relajado, digo, si la gente más allá de esta entrevista quiere ir a conocer cómo es la historia de esta cuestión en Brasil, digo, ¿qué película le puedes recomendar o qué serie le puedes recomendar para que mire y haga un paralelismo o entienda un poquito esto? Mira, esta semana lo estuvieron mencionando en la tele. Hay una película que es Tropa de Elite, que se hizo ya varios años atrás. Y si se puede ver más que nada Tropa de Elite 1, porque hay Tropa de Elite 1 y 2, la 1 refleja cómo es el entrenamiento de un grupo especial propio de Brasil, que es el BOPE, y cómo opera en las favelas. Uno lo ve, es ficción, pero traído a la realidad que vimos todos en los medios brasileros, creo que la realidad superó a la ficción. Pero es una película como para ver que esta problemática ya viene de hace rato, de hace tiempo en el lugar, en la región, y bueno, es muy interesante poder, salvando de que es una ficción, ver ese tipo de situación, ¿no? Bien, bueno, muchas, pero muchas gracias, Damián, porque me y nos explicaste a mí y a toda la audiencia toda esta cuestión referida al crimen transnacional, a lo narcotráfico y también estar atentos a todo lo que pueda llegar a suceder en un futuro. Así que muchas, pero muchas gracias. No, gracias a vos, Ezequiel, por darme este espacio y poder compartir y aprender entre todos toda esta situación. Dale, que Abrazo tengas un grande. muy lindo programa y gracias. Abrazo grande. Gracias. Chao. Bien, así pasaba la palabra de Damián Franco, ¿sí? Especialista en crimen transnacional, ¿sí? Licenciado en Seguridad Ciudadana, comisario retirado de la Policía Federal Argentina, justamente hablando del tema que está en boga de todos, la cuestión narco en Brasil, los cárteles, Lula, todos los despliegues que hay por intereses políticos, ya avisó que había que ser conscientes de que puede llegar en algún momento, hay que tratarlo con su respectiva responsabilidad y espero que así sea.